Hey, ¿qué tal? Buen día a todos. El día de hoy realizaremos los siguientes ejercicios de programación lógica. Sea el siguiente enunciado: Pedro padece gripe, Pedro padece hepatitis, Juan padece hepatitis, María padece gripe, Carlos padece intoxicación. La fiebre es un síntoma de gripe, el cansancio es síntoma de hepatitis, la diarrea es síntoma de intoxicación, el cansancio es síntoma de gripe, la aspirina suprime la fiebre y el lomotil suprime la diarrea. Para eso tenemos que definir aquí nosotros un prólogo: padece, quién lo padece y la enfermedad o síntoma que padece, la enfermedad que padece. Por ejemplo, Pedro padece gripe, Pedro padece hepatitis. Después, para los síntomas hacemos lo mismo: síntoma, el síntoma y de qué enfermedad es. Fiebre es un síntoma de gripe. Luego, suprime: aspirina suprime fiebre y lomotil suprime diarrea. Muy bien, lo siguiente dice: un fármaco alivia una enfermedad si la enfermedad tiene un síntoma que sea suprimido por el fármaco. Una persona debería tomar un fármaco si padece una enfermedad que sea aliviada por el fármaco. Y al final nos ponen a resolver unas preguntas con el programa. ¿Okay? Comenzaremos definiendo esto de aquí: un fármaco alivia una enfermedad si la enfermedad tiene un síntoma que sea suprimido por el fármaco. Eso lo hacemos de la siguiente manera: podemos nosotros definir una función en donde recibamos x como fármaco, y como la enfermedad y z, y retornamos un valor z, que es el síntoma. Comenzamos: aliviar x y y. Declaramos que el síntoma z de y pueda ser suprimido por el fármaco x. Si nosotros abrimos una terminal y comprobamos eso, ponemos, por ejemplo, alivia aspirina. ¿Qué cura la aspirina? La gripa. Nos dice que la aspirina alivia la gripa. Lo siguiente es resolver esto: una persona debería tomar un fármaco si padece una enfermedad que sea aliviada por el fármaco. Como ya tenemos función alivia, podemos declarar que x sea la persona, y sea un fármaco y z sea una enfermedad. Entonces podemos poner la función debe tomar con x y y. ¿Cómo sabemos qué debe tomar una persona? Preguntamos qué es lo que padece la persona y lo guardamos en z. Y declaramos que el medicamento que alivie a z sea lo que debe tomar esa persona. Si comprobamos, por ejemplo, ponemos ¿qué es lo que debería tomar Pedro? Pedro debería tomar aspirina. ¿Por qué? Porque pues, la aspirina suprime la fiebre y la fiebre es un síntoma de gripe.
Entonces ya podríamos tal vez empezar a resolver estas preguntas. Por ejemplo, tenemos que abrir el terminal. Nos dicen, ¿qué dolencia tiene Pedro? Preguntamos, ¿padece Pedro? ¿Qué es lo que padece Pedro? Dice que Pedro padece gripe y padece hepatitis. Entonces podemos poner que Pedro padece gripe y hepatitis. Pero nos dicen, ¿qué dolencia tiene María? Preguntamos lo mismo, pero con María. Dice que María tiene gripe. Y ahora, ¿quién padece gripe? Aquí vemos que son Pedro y María. Pero si quisiéramos saber, si hubieran más personas y quisiéramos saberlas todas, podemos poner X padece X y gripe. ¿Quién padece gripe? Pedro y María. Como ya lo habíamos visto. Entonces, Pedro y María. Nos dice qué síntomas presenta Pedro. Nosotros, para hacer una consulta más rápida de esto, podríamos declarar otra función aquí para saber los síntomas de una persona, en los que recibamos X como la persona y Y como un síntoma. Y también podríamos tener Z, que va a ser la dolencia de esa persona. Ahora declaramos síntomas X y Y. Preguntamos, ¿qué es lo que padece la persona X? Y lo guardamos en Z. Y cuáles son los síntomas de Z. Entonces, si abrimos esto, si comprobamos esto, vemos qué síntomas tiene Pedro. Por ejemplo, nos dicen que Pedro presenta fiebre y cansancio. Entonces, ¿qué síntomas presenta Pedro? Fiebre y cansancio. La siguiente dice, ¿quién padece diarrea? ¿Quién está cansado? Entonces, para estos dos, como ya tenemos una función de síntomas, podemos preguntar eso mismo. Síntomas, ¿quiénes son los que padecen diarrea? Nos dice que Carlos padece diarrea. Entonces, Carlos padece diarrea. ¿Quién está cansado? ¿Quién presenta cansancio? Preguntamos lo mismo, pero con cansancio. Dice que Pedro, María y Juan. Entonces, Pedro, María y Juan. Lo siguiente que nos preguntan es, ¿hay algún fármaco que alivie a Pedro? Si se fijan, esto ya lo hemos resuelto con este método de aquí que se llama debe tomar, en el que se le ingresa una persona y el segundo valor es el fármaco. Nos regresa el fármaco que debería tomar esa persona. Entonces, para responderla, ponemos ¿qué debería tomar Pedro? Y nos va a decir que Pedro debería tomar aspirina. Entonces, estamos aquí que es aspirina. Lo siguiente dice, ¿hay algún síntoma que compartan Juan y María? Ok, para saber eso, podemos hacer una función para saber quiénes son los que comparten síntomas. Donde recibiremos X como la primera persona, Y como la segunda persona
y Z para que nos regrese el síntoma que comparte. Entonces, declaramos comparten síntomas X y Z. Preguntamos por los síntomas de X y los guardamos en Z. Luego por los síntomas de Y los podemos guardar en otra variable A, por ejemplo. Después verificamos que X sea diferente de Y que si Z es igual a A. Nos preguntan si hay algún síntoma que compartan Juan y María, entonces vamos a poner comparten síntomas Juan, María y la variable Z. Y nos dice que sí, Juan y María comparten el cansancio. Entonces contestamos que es el cansancio.